Bienvenidos al episodio número 3 de Confesiones de una mujer impetuosa. Antes de todo, quiero comentarles que de mis fracasos amorosos, en este episodio van a escuchar uno de los más titánicos de mis tiempos. A medida que avance mi relato hasta el final, van a vivir conmigo situaciones que para mí resultaron complicadas y dolorosas. Momentos de mi vida que quizás no gestioné con sabiduría. A día de hoy me siguen las consecuencias de las decisiones que tomé. Aún así, acepto mi pasado, no me hace sentir orgullosa, al contrario, me siento con un poco de vergüenza de mi ayer. Soy una mujer que constantemente se equivoca, pero me recompongo y sigo adelante. Esta historia transcurre hace casi 2 décadas. Estaba realmente sola, tenía un poco más de un año de haberme trasladado de Nicaragua a España. Tuve 2 relaciones amorosas en mi país que minaron mi moral, a tal punto que constantemente pensaba que mi próxima pareja debía ser un hombre que en cuanto a atractivo físico fuese inferior a mí, para no ser reemplazada por otra mujer. Además debía ser un hombre con un carácter más débil que el mío para evitar manipulación de ningún tipo y de preferencia un poco más mayor que yo para que fuera emocionalmente más maduro. Con esas 3 cualidades me bastaba. Mis estándares estaban en un nivel bajo de mi arquetipo en el amor. Intentaba equivocadamente protegerme. El caso es que decidí irme a compartir piso con una familia compuesta por 2 hermanos, una chica y un chico. Al inicio no conversábamos mucho entre nosotros, pero con el pasar de las semanas nos fuimos relacionando más y más. Recuerdo que un fin de semana observé al hombre tomando en casa. Estaba muy triste. Empecé a conversar con él. En realidad simplemente me limité a escuchar las frustraciones de aquel hombre. Al día siguiente, el hombre estaba un poco apenado conmigo y aún así continuamos la conversación. Escuchar sus preocupaciones hizo que de alguna manera yo justificara su ebriedad del día anterior. Recuerdo que sentí tanta pena y tenía muchas ganas de poder ayudarlo, pero no era consciente que intentar arreglar una persona rota, lo roto te termina alcanzando. Con el pasar de los días nos comunicábamos más. Él me fue llenando de detalles simples pero significativos. Por ejemplo, me esperaba con comida, algún postre o bebida típica de mi país. Sus atenciones se repetían día tras día. Pasaron las semanas y esta persona parecía encuadrarse perfectamente bien con el nuevo prototipo de pareja para mí. Poseía las 3 cualidades antes descritas y fue así como terminamos involucrados sentimentalmente. Definitivamente no me parecía mal hombre y sobre todo me sentía tratada como una reina. Pasaron los meses y su hermana me comentó que estaba contenta porque miraba muy bien a su hermano conmigo, pero me advirtió que en el pasado él había tenido problemas con el alcohol. Ignoré la información de su adicción. Los primeros 2 años de nuestra relación tomaba de forma esporádica, 1-2 veces al mes. En ocasiones pasaba meses sin tomar. Bebía un día y paraba. Muy pocas veces tomaba 2 días seguidos. Incluso cuando teníamos alguna reunión familiar tomaba tragos sociales. No se emborrachaba. Su comportamiento me alimentaba la esperanza de que su problema con la bebida siguiera siendo cosa del pasado. Al año de nuestra relación decidimos que queríamos vivir solos, así que nos mudamos a un piso aparte. Todo parecía ir muy bien entre nosotros, pero al año siguiente notaba que a fin de mes, cuando recibía su salario, empezaba a beber más tiempo, hasta emborracharse. Pese a que no teníamos problemas importantes, todo el tiempo estaba pendiente de él, lo alentaba para que no bebiera. Siempre traté de hacerle ver a él lo importante que era para nuestro hogar y su familia, lo bien que estaba físicamente y mentalmente, llevando una vida ordenada y responsable. Trataba de motivarlo. En ocasiones parecía funcionar y se abstenía de beber. Con el pasar del tiempo, como era de esperar, para los 2 era desgastante. Seguramente
Él estaba cansado de escuchar mi voz diciendo, no tomes, oye, cuidado. Y por mi parte, mi pareja se estaba convirtiendo en una carga cada vez más pesada. Me costaba más soportar ese peso, me olvidé de mí por estar pendiente de él todo el tiempo. Necesitaba soltar de esa cuerda que lo mantenía sujeto a mí. Después de todo, él era un adulto, dueño de sus decisiones. Yo ya no podía seguir gobernando su vida de la forma que lo hacía, porque se me escapaba mi presente por estar todo el rato pensando en lo que podría pasar mañana si yo dejaba de controlarlo. No lo quería ver borracho de bar en bar. Cuando teníamos cerca de 3 años juntos, nuestra relación terminó en aproximadamente 2 o 3 meses intensos. Todo cambió drásticamente y rápidamente. ¿Qué pasó? Me llegaron rumores de mi pareja, que al final resultaron ser ciertos. Se estaba viendo con su exmujer. Empecé a sentir ansiedad, frustración. Decidí no comentarle nada al respecto, simplemente me distancié. En términos prácticos, lo estaba dejando, sin que él se diera cuenta. No me apetecía escuchar excusas y mentiras. Yo estaba sin energías. Perdía el interés, lo quería, pero ya no estaba a gusto con él. Era el momento que yo soltara de esa cuerda y esperar qué pasaba. A los pocos días no llegó a dormir a casa. Al día siguiente regresó después del trabajo. Le pedí explicaciones, así que hablé con él de forma calmada para obtener una respuesta honesta. Me dijo que estuvo tomando con unos amigos. No le creí. No obstante, no le quise contradecir, simplemente lo escuché. Él se disculpó y dijo sus promesas. En realidad fueron solo palabras que se quedaron en el pasado. Aquel comportamiento solo fue el principio de una cadena de malos comportamientos. Se entregó al alcohol. Pasó a una fase crítica. Era frecuente que no llegara a dormir a casa. Se perdía por varios días seguidos. Incluso frente a mí, hablaba por teléfono con su exmujer. Me decía que ella le estaba rogando para que volvieran, pero que él me adoraba y que no estaba dispuesto a volver con esa mujer. En fin, las cosas cada vez entre nosotros iban peor. Recuerdo que en una ocasión, la dueña de un bar me envió un mensaje para cobrarme una factura de su consumo de alcohol de casi 1.000 euros para que yo la pagara. De otro bar me llamaron para llegar a buscarlo porque se había quedado dormido en la entrada del local. En casa su comportamiento era irritante. Comenzó a tener malos hábitos y mi paciencia estaba agotada. Aquello que estaba viviendo era una verdadera pesadilla. Había llegado el momento para decirle que yo tenía que recuperar los límites y normas de la casa si quería continuar bajo el mismo techo conmigo. Pero que su estadía, a partir de ese momento, sería temporal, que únicamente se podía quedar el tiempo necesario mientras encontraba otra vivienda. Esperé que llegara del trabajo para hablar con él. Me escuchó, pero mi petición lo enfureció tanto que me lastimó físicamente y no paraba de amenazarme. Estaba enloquecido. Salí de la habitación como pude y llamé a la policía. Cuando los agentes llegaron a la casa, él, en lugar de calmarse, no paró de vociferar advertencias para mí con la clara intención de intimidarme. 2 policías se me acercaron para escuchar mi versión. Al ver los rastros de los golpes en mi rostro y brazos, me informaron que debía ir al médico. Procedimiento indispensable tanto para mi salud como para el proceso que debía enfrentar en adelante. Entendía todo perfectamente bien, pero no quise ir, me sentía abrumada. Mi única intención era que lo sacaran de la casa porque estaba fuera de sí. Entre los 4 agentes fue retenido y lo escoltaron a la policía. Se quedó detenido. Al día siguiente me llamaron de la estación para prevenirme que él continuaba hablando del plan macabro que tenía para mí. Agregó que no le importaba terminar en prisión el resto de su vida. Me instaron a acercarme a firmar la denuncia para gozar de la protección del Estado y de beneficios que accedería por ser víctima de un delito, en este caso de violencia doméstica.
Uno de ellos, regularizar mi estatus migratorio, acceder a un piso de protección oficial y, de ser necesario, un dispositivo de ubicación inmediata para mí. Tanto mi pareja como yo éramos inmigrantes, solo que él era residente legal y yo estaba irregular en el país. Si yo firmaba la denuncia, afectaría su condición de residente y perdería su empleo. No obstante, esa firma me traería esos beneficios a los que renuncié con mi decisión de no firmar. Después de un tiempo, el juzgado dictó sobreseimiento del caso. En Cristiano quedó libre de toda responsabilidad, limpio, como si no hubiese ocurrido aquel delito. Se estarán preguntando por qué lo protegí, para que llame a la policía si no iba a continuar con el proceso. Y la realidad es que aquí es donde se complica mi historia y viene la confesión más dura. Quería omitir esta información, pero a medida que he ido narrando mi historia, he decidido contarlo. ¿Recuerdan la parte en la que dije que al año de estar juntos nos mudamos solos a un piso? El caso es que no íbamos del todo solos. Recientemente nos habíamos enterado de que yo estaba embarazada. Después tuvimos un hijo. Y el día que me pegó, estaba cargando a mi pequeño hijo en mis brazos. Mi hijo cayó en la cama, no paraba de llorar. Lo cogí y salí corriendo como pude y llamé a la policía para pedir auxilio. Estaba preocupada por mi hijo, ni tanto por mí. Mis pensamientos en aquella época eran que para sobrevivir económicamente como lo venía haciendo, necesitaba de la ayuda de su salario. La dependencia económica me frenó. No podía vivir de las ayudas sociales y esperar que terminara el proceso para ver los beneficios, porque yo tenía responsabilidades en mi país. Mandaba lo que podía de ayuda todos los meses en concepto de remesas, gracias a un trabajo que tenía que incluso me permitían llevar a mi bebé conmigo. Esa fue mi triste realidad. ¿Y qué pasó con el padre de mi hijo después de salir de su detención? Yo estaba preparada para recibirlo en el piso. Me aseguré de no estar sola. Mis amistades estaban ahí conmigo. Él llegó, recogió las pocas cosas que tenía y se marchó donde su exmujer. Como a los 2 meses, lo despidieron del trabajo por faltas reiteradas e injustificadas por el problema del alcohol. El día que le notificaron el despido, lo más asombroso es que pasó por casa para proponerme llevarse a nuestro hijo a vivir con él y su mujer, para que yo trabajara tranquila. Evidentemente le dije que no, pero le expresé que estaba dispuesta a dejarlo ver al niño por las tardes, bajo mi supervisión y sobrio. 1 o 2 semanas después de nuestra conversación, ese hombre se subió a un avión y abandonó el país. No lo volví a ver nunca más. ¿Y conmigo qué pasó? Yo quisiera decirles que todo me fue de maravilla, genial, que me fue súper bien, pero no puedo mentir. Sola no me pude hacer cargo de todos los gastos del piso y terminé en una vivienda de acogida, pero fue por poco tiempo, unos 15 o 17 días. Tuve que tomar una decisión difícil, enviar a mi bebé a Nicaragua. El mismo día que el avión llegó a Nicaragua, ese mismo día empecé mi vida laboral como interna en una casa. Estaba llena de tristeza, de rabia, tenía muchos sentimientos encontrados. Pero la vida es así, tiene momentos buenos, momentos malos, y lo único que toca es afrontar con valentía las decisiones que tomamos que más nos duelen y nos marcan. Al final he aprendido que la felicidad no es permanente, se trata de instantes que nos hacen sentir bien o mal. Las malas experiencias, según cómo las vamos gestionando, al final nos terminan enriqueciendo, nos hacen crecer como persona en la medida que vamos recibiendo las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y toca aprender a encontrar la felicidad en uno mismo, darnos la oportunidad de vivir sin remordimientos y practicando la actitud positiva siempre, mientras el tiempo se encarga de curar cualquier herida. Muchas gracias por escuchar mi historia. Los invito a suscribirse a mi canal.